que hizo el Gobierno Ejecutivo Nacional de la Ley de Identidad de Género, ley que ya cuenta con una norma reglamentaria, ya está reglamentado por el Ministerio de Salud, y es una ley que vino básicamente a ampliar y reconocer derechos a todo un colectivo que durante muchos años estuvieron fuera prácticamente del tratamiento y de la cobertura legal, que era justamente todo el colectivo de trans, lesbianas, gays, que les faltaba este reconocimiento. Un reconocimiento en base a la cuestión de la identidad autopercibida y no tanto de cómo los demás veían a esa persona. Esta ley tiene una trascendental importancia porque viene a establecer un marco de protección de derechos justamente a la construcción individual que hace la persona en relación a la identidad. Y tomando como en cuenta como la identidad como la base esencial para la construcción, no solamente del individuo como ciudadano, sino también para su construcción, para la defensa de sus derechos. Nosotros venimos de toda una historia, de nuestra historia más cercana, de ampliaciones y de reconocimientos de derechos a distintos colectivos minoritarios. La ley del matrimonio igualitario fue una ley histórica, a veces causa una paradoja de que a nivel nacional se festejó la sanción, la resolución de la Corte Suprema de Estados Unidos como si fuera una gran novedad, y nosotros contamos con una ley que mucho más amplifica y garantiza de una manera mucho más fuerte que aquella sentencia de la Corte Suprema. Parece de que se olvidaron de nuestra historia reciente y muchas de las personas que festejaron esta decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos fueron muchos de los que se abstuvieron en la votación que se hizo en el Congreso para la ley de matrimonio igualitario. La ley de identidad de género viene también como forma parte de esta construcción, de esta manera de reconocimiento de los colectivos minoritarios, y permite justamente a las personas la protección de la construcción de cada individuo y de la construcción de su identidad, es decir, de cómo uno se autopercibe en relación a los demás. En esto es lo fundamental de la identidad de género, es posibilitar que la persona sea llamada, denominada, identificada como esa persona se autopercibe y no como surge en los certificados de nacimiento, en los documentos de identidad, etcétera. Este año finalmente se cumple con una deuda, que era la reglamentación del artículo 11 de la ley, que es la introducción dentro del programa médico obligatorio de todos los tratamientos relacionados a los tratamientos médicos para el cambio de género, justamente no solamente de cirugía, sino todos los tratamientos hormonales, cuestión que el año pasado organizaciones de lucha, ¿no?, de los movimientos trans, ¿no?, que exigían por parte del Ejecutivo esta reglamentación, porque si no la ley caía prácticamente en ley muerta por esta falta de aplicación, y hoy el Ministerio de Salud de la Nación finalmente cumplió con esta deuda, reglamentando el artículo 11, posibilitando no solamente la cobertura de los tratamientos, sino a su vez que los médicos y las historias clínicas se modifiquen conforme a la identidad autopercibida, aunque todavía no hayan sido sometidos al tratamiento, lo cual es un avance enorme, justamente por esta cuestión de la estigmatización que muchas veces sufren estos sectores que hoy se perfilan como minoritarios y que siguen carentes todavía de normativas o de herramientas de protección, siguen siendo una minoría mirada y dejada de lado por muchas partes o por muchos sectores de la sociedad. La ley de identidad de género se marca como un hito histórico justamente para la lucha de los géneros, porque a veces uno piensa en la lucha y los movimientos de género y solamente piensa en el movimiento de las mujeres, y estamos dejando de lado justamente la lucha de género mucho más abarcativa e incluye al colectivo de trans, lesbianas, gays, bisexuales, que en lo que son los diseños de las herramientas de las democracias y de las inclusiones de las minorías siguen estando afuera. ¿En qué sentido lo puntualizo? Formé parte de una discusión muy interesante que se hizo en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, dentro de la maestría de Género y Políticas Públicas, en donde justamente lo que nosotros puntualizábamos, que cuando hablamos de género solamente nos estamos refiriendo a las luchas de las mujeres, y para las luchas políticas, el reconocimiento de los derechos políticos, sociales y civiles,
nos estamos olvidando justamente de esta pata tan importante de la lucha de género, que es justamente todo el colectivo trans, gays, lesbianas y bisexuales, que hoy son una minoría frente a la composición y la diagramación de las estructuras de poder y de las instituciones democráticas. Hoy, a pesar de contar con la ley de matrimonio igualitario, con la ley de identidad de género, con distintas políticas públicas tendientes a la inclusión y a la democratización, siguen estando en un pie o en un punto de desigualdad para la conformación de las instituciones democráticas y de la toma de poder. Básicamente, fue realmente una lucha histórica lograr la ley de cupo femenino, y yo creo que tenemos que ir pensando también si no va a ser necesario también establecer una ley para que se garantice la participación de todo el arco minoritario, no ya solamente las mujeres, sino de todos estos sectores que son incluidos dentro de lo que se llama la lucha de los géneros. Ni hablar de cuando estamos frente a sectores también culturalmente a veces en desventaja, porque nosotros a veces pensamos en estos colectivos, en los colectivos trans, de gays o bisexuales y lesbianas, lo relacionamos con movimientos urbanos. Pero ¿y qué pasa en los otros sectores, en la ruralidad? Bueno. Son cuestiones que todavía se tiene que seguir pensando y avanzando en el diseño de políticas públicas justamente que garanticen una verdadera democracia hacia la apertura de la multiplicidad y diversidad de géneros. Pensaba ahí mientras estabas